Que Dios bendiga a todos los amigos, asistentes y partícipes de Crosspoint Español. Les doy la bienvenida desde mi hogar este domingo 26 de abril del año 2020. Mi nombre es Miguel Medina, soy el pastor titular de Crosspoint Español y estamos haciéndolo de esta manera ya que estamos continuando bajo una orden de quedarnos en casa y restringir las reuniones de más de 10 personas. De más está decir que nosotros continuamos en oración para que nuestro Dios soberano ponga un fin a esta temporada tan difícil. Esperamos con fe y esperamos con paciencia por el día en que Él nos libre de esta plaga. Y Crosspoint Español, ¿qué puedo decir? Cuánto anhelo verlos a todos otra vez. Yo lo he dicho antes y yo lo vuelvo a decir. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Todos ustedes han sido una bendición para mi vida. ¿Y sabe qué? Eso es una bendición del Señor porque ese no siempre es el caso dentro de la iglesia. Tristemente, pues hay grupos dentro de la iglesia que son de bendición y hay grupos que no lo son. Yo lo he vivido y mi papá también lo ha vivido. Estoy seguro que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de conocerlos y han participado en nuestros grupos de estudio y aplicación a través de la plataforma Zoom. Han tenido la oportunidad de conocer a mi padre. Si usted no conoce su testimonio, el Señor llamó a mi papá a la salvación y al ministerio, siendo él parte de una iglesia pentecostal de origen humilde en el barrio Las Monjas en Puerto Rico. Y cuando mi padre percibió el llamado al ministerio, el Señor usó una serie de circunstancias para que él terminara en un seminario excelente, en el cual él recibió muy buena influencia de hombres de Dios que amaban la palabra. Y yo ciertamente estoy agradecido por lo que Dios hizo, porque aunque mi padre tuvo que pagar un precio alto por proclamar un evangelio bíblico, mucho antes de que la teología reformada se pusiera de moda en Puerto Rico. A pesar de todo eso, yo creo que las consecuencias positivas de la buena influencia bajo la cual Dios puso a mi padre se extienden hasta el día de hoy. Pero también lo que me aterra es saber que ese no fue el caso con todos los líderes que salieron de esa iglesia humilde en el barrio Las Monjas en Puerto Rico. Un pastor en particular salió de esa iglesia y aproximadamente al mismo tiempo, no sé si fue poco antes o poco después, pero él también fundó su propia iglesia. Esa iglesia se llenó, esa iglesia se hizo muy popular, esa iglesia se hizo muy poderosa, pero tristemente este pastor cayó bajo la influencia equivocada. Y en mi opinión, el ministerio de él ha hecho mucho daño a Puerto Rico y también a América Latina porque él se convirtió en uno de los exponentes principales del falso evangelio de la prosperidad. Y el fruto amargo de haber caído bajo esa influencia equivocada también se extiende hasta el día de hoy. Porque el mensaje de ese pastor ha terminado aguando el evangelio de tal manera que hoy en día mi Puerto Rico está lleno de personas que viven con una falsa seguridad de salvación. Y por eso es críticamente importante que tengamos discernimiento en cuanto a las personas que ejercen influencia sobre nuestras vidas. Al considerar la importancia de esta proposición, nos debemos preguntar, ¿cómo nos podemos cuidar de caer bajo la influencia equivocada? Ese precisamente es el tema del sermón de hoy. Vamos a ver cómo Pablo desea equipar a la iglesia en Corinto para que ellos puedan vivir bajo la influencia correcta. En fin, para que ellos puedan tener éxito impidiendo influencias impropias. Así que les voy a pedir que busquen en sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 6, versos 14. Vamos a continuar el resto de ese capítulo y vamos a seguir hasta el primer verso del capítulo 7. 2 de Corintios 6, verso 14, hasta 2 de Corintios 7, verso 1. Si ustedes recuerdan en el sermón del domingo pasado, uno de los propósitos de Pablo al escribir esta carta a la iglesia en Corinto era restablecer su relación con ellos.
Porque después que Pablo se fue de Corinto, llegó un grupo de líderes que lograron distanciar un segmento de esta iglesia de la influencia de Pablo. Y el modus operandi de estas personas pues era criticar, era despreciar a Pablo y también sugerir que él no era un apóstol legítimo. Y en esta sección que estamos cubriendo, Pablo está tratando de persuadir a esa facción dentro de la iglesia que estaba en contra de él a que pusieran todas sus diferencias a un lado y que al fin se reconciliaran. Sin embargo, era necesario mencionarles que ellos habían llegado a ese punto de rechazar el ministerio legítimo de Pablo. Ellos llegaron a ese punto a través de complacer a esos otros líderes que traían división. En el pasaje de hoy, Pablo nos va a hablar del peligro en el que caemos cuando nos ponemos bajo cualquier tipo de influencia equivocada. Así que les voy a pedir que leamos juntos 2 de Corintios 6:14 hasta el 7:1. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta es palabra de Dios. Padre que estás en los cielos, en este momento yo ruego que tú me ayudes a predicar tu palabra. Yo no tengo la capacidad para exponer este texto correctamente. De hecho, mi tendencia natural es hacia el error. Por eso, Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo me dé poder en este momento para que lo que compartas, Señor, te traiga gloria y sea de beneficio para los oyentes. Confío en ti, Señor, porque te ruego estas cosas a través de mi mediador y de mi representante Jesús. Amén. Hace 5 años nosotros plantamos Crosspoint Español en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Y desde nuestro principio, nosotros hemos contado con el apoyo de la red de iglesias Acts 29. Acts 29 es una familia global y diversa de iglesias que plantan iglesia. Y los 5 valores fundamentales de nuestra familia de iglesias son los siguientes. Número 1, la centralidad del evangelio en toda la vida. Número 2, la soberanía de Dios en la salvación de los pecadores. Número 3, la presencia poderosa del Espíritu Santo para toda la vida y ministerio. Número 4, la igualdad moral, espiritual y fundamental del hombre y la mujer y la responsabilidad de los hombres como siervos líderes en el hogar y la iglesia. Y número 5, la iglesia local como el principal medio que Dios escoge para establecer su reino en la tierra. Para aplicar estos 5 valores fundamentales, la familia de Acts 29 está seriamente comprometida con las siguientes 3 prácticas. Número 1, la claridad teológica. Número 2, el inmiscuirnos en la cultura. Y también, número 3, estamos comprometidos con la innovación misional. La práctica número 2, el inmiscuirnos en la cultura, el inmiscuirnos en la sociedad, es una práctica que ha sido malentendida y a veces criticada por ciertos sectores dentro de la iglesia. Pero el inmiscuirnos en la cultura
sencillamente significa que nos damos cuenta de que aunque el Evangelio nunca cambia, las culturas sí varían y por varias razones. Pueden ser por el lenguaje, puede ser por el país de origen, puede ser por la generación a la cual pertenecemos, etcétera. Por esa razón, nosotros deseamos predicar el Evangelio bíblico fielmente, pero también de una manera que se pueda entender en los distintos contextos culturales. Llamamos esto el proceso de contextualización. Nosotros deseamos que nuestro mundo se dé cuenta de que la verdad eterna del Evangelio habla a todo el mundo y también habla a todos los asuntos que estamos enfrentando hoy en día. Por eso nosotros estamos buscando emular el celo que Pablo tenía para evangelizar. Un celo que él expresa en 1 Corintios 9, comenzando con el verso 19, él dice: aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por el amor del Evangelio para ser partícipe de él. Yo he encontrado que los que critican la práctica de contextualización son personas que también contextualizan. Solo que en vez de contextualizar para alcanzar a los que están afuera, ellos contextualizan para lograr su propia comodidad dentro de la iglesia, conformándose con que la iglesia se quede estancada en los años 1950. Pero seamos justos. Hay objeciones a las cuales sí debemos prestar atención, porque la palabra de Dios es igualmente clara cuando nos dice en 1 Juan 2, 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto nos enseña que la práctica de inmiscuirse en la cultura no puede ser un ejercicio pasivo. Nosotros necesitamos permanecer alerta porque el mundo va a buscar ejercer su influencia sobre la iglesia. Al mundo le encanta meterse dentro de la iglesia para corromperla. Pero el problema es que la iglesia ha perdido demasiado tiempo denunciando la supuesta influencia del mundo en cosas superficiales. Por ejemplo, en la iglesia nos hacemos los más perseguidos si en vez de decirnos feliz Navidad nos dicen felices fiestas y entonces nos podemos a boicotear negocios. Nos ponemos a buscar el símbolo del anticristo en botellas de champú. Nos ofendemos por muñequitos, nos ofendemos por peluche, nos ponemos a discutir si se puede tocar batería en la iglesia o no, si se puede poner distorsión a la guitarra eléctrica o no. Y mientras nosotros malgastamos el tiempo en estas cosas, la iglesia se ha estado corrompiendo todo este tiempo de dos maneras: a través de la búsqueda de poder político y a través de tolerar la santidad superficial, o lo que yo llamo la moralidad cosmética. La consecuencia ha sido que a lo largo de esta última generación, yo he visto cómo la iglesia en los Estados Unidos se ha convertido en una institución poderosa, pero ha perdido su fuerza moral para confrontar este mundo. En los últimos años también he visto cómo la práctica de tolerar esa santidad superficial se ha metido dentro de iglesias que se hacen llamar bíblicas,
porque creen que una vez uno se identifica como reformado, eso compensa por ser mentiroso, eso compensa por ser divisivo, eso compensa por ser calumniador o eso compensa por tener falta de fidelidad. La iglesia se ha corrompido de estas dos maneras porque nosotros valoramos más las alianzas que nos dan poder en este mundo que la aprobación de nuestro Creador y Salvador. Aunque esas alianzas terminen siendo con lobos vestidos de ovejas. Yo creo que el pasaje de hoy habla a estas tendencias con un mensaje sencillo. Nuestro enemigo es un experto en el engaño. Por esa razón, mantente alerta y no te dejes arrastrar por el mundo. Yo creo que la advertencia que nos hace este pasaje es bastante fácil de entender cuando uno la lee. Pero es importante que interpretemos el significado de este pasaje de acuerdo al contexto de esta sección del libro. Si ustedes recuerdan las semanas pasadas, saben que Pablo está tratando de que ciertas personas en Corinto abran sus corazones para reconciliarse con él. Porque estas personas se habían distanciado de Pablo, ya que habían caído bajo la influencia de otros líderes que estaban calumniando en contra de él. Es dentro de este contexto que Pablo los aconseja y les da la regla principal que necesitan para evitar estas malas influencias. Esa regla está en el verso 14, es un texto que muchos conocemos, dice: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Hay muchas maneras en que esta regla ha sido aplicada correctamente y hay muchas maneras en que esta regla ha sido aplicada incorrectamente. Si eres creyente y todavía no te has casado, no es la mejor idea buscar casarte con un no creyente. Pero si eres creyente y estás casado o casada con un no creyente, este texto no te está mandando a divorciarte. De hecho, el mismo Pablo dice en 1 Corintios 7, 12 al 13, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Entonces, este texto significa que solo puedo estar en una relación de negocios con creyentes. En mi opinión, no necesariamente, especialmente sabiendo de tanta persona que se hace llamar cristiano y hacen trampa en sus negocios. Lo que sí sabemos es que en el contexto social de los corintios, muchos cristianos habían salido de las prácticas idólatras que eran tan comunes en esa ciudad. Y es posible que ellos vivieran bajo la tentación constante de volver esas prácticas, especialmente cuando esas prácticas incluían el uso de la prostitución. Cuando lo vemos desde ese punto de vista, entonces las preguntas que vemos en los versos 14 al 16 hacen sentido. Pablo les pregunta: ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial es un nombre hebreo que se le da al diablo. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Esto cae más dentro del contexto social de la iglesia en Corinto. Sin embargo, si vamos también a considerar el contexto inmediato del tema que Pablo está hablando, también hace sentido interpretar esta regla como una manera en la que Pablo quiere que la iglesia en Corinto se cuide de las malas influencias que habían llegado. Yo creo que no estamos exagerando cuando comparamos a los detractores de Pablo con incrédulos. Porque los que estaban atacando a Pablo, criticándolo porque su ministerio era sufrido, por consiguiente estaban predicando un prototipo del evangelio de la prosperidad. Un supuesto evangelio que, contrario a lo que Pablo predicaba, decía que Jesús no era suficiente para la salvación, sino que la confirmación del ministerio venía a través de la prosperidad que uno conseguía con sus esfuerzos.
Pero ya sea que los detractores de Pablo buscaran su justificación a través del éxito en este libro de Segunda de Corintios, o que los detractores de Pablo buscaran su justificación a través de obedecer la ley, como los detractores de Pablo en el libro de Gálatas, ambos bandos eran igualmente culpables de rechazar el evangelio de salvación solo por gracia, solo por fe, solo a través de Jesús. Y gente, rechazar el evangelio verdadero no es ningún juego. Rechazar el evangelio verdadero te va a costar el alma por toda la eternidad. En su comentario de Segunda de Corintios, Ken Hughes interpreta este segmento de la siguiente manera. Él dice, aquí significa que nos debemos desasociar de todo tipo de complicidad con los que quieren tratar de propagar un evangelio falso dentro de la iglesia. Específicamente, significa cortar el yugo con aquellos que insinúan que la reconciliación no es toda de Dios, que nosotros podemos ganar la paz con Dios, que la muerte sustituta de Cristo en la cruz no es suficiente, sino que hay rituales, experiencias y obras que asegurarán nuestra salvación. En Crosspoint Español todavía somos una plantación en desarrollo. Eso quiere decir que todavía no tenemos tanto que ofrecer si usted busca una iglesia con muchos embelecos. Pero algo que sí ofrecemos por gracia del Señor es la exposición de un evangelio completo, en el cual el autor y consumador de nuestra salvación es Dios de principio a fin. Y si usted ha caído bajo la influencia de alguien que se hace llamar creyente, pero le está sacando de esta iglesia porque o no somos tan impresionantes, o porque creen que nosotros descansamos demasiado en la gracia de Dios y no exigimos esa moralidad cosmética que ellos exigen. Si usted ha caído bajo esa influencia, entonces yo voy a hacer eco de las palabras del apóstol Pablo y le voy a decir sin vacilar por un segundo, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. No importa cuán piadosos parezcan ser. Apartarse de un evangelio completo y verdadero para salir en busca del éxito o para salir en busca de la aprobación de religiosos moralistas, eso es dejarse arrastrar por el mundo. Al continuar el pasaje de hoy, Pablo entonces nos da la razón para permanecer fieles a donde Dios nos ha llamado. Y esa razón es que el distanciamiento social que viene como consecuencia de proclamar una doctrina sana, eso no es necesariamente algo malo. Es la manera en que Dios nos santifica y la manera en que Dios nos separa del resto del mundo. Dice, comenzando con el resto del verso 16, nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En esta sección, Pablo está citando partes diferentes del Antiguo Testamento. Está citando a Levítico, Ezequiel, Segunda de Samuel y también Isaías. Pablo fue entrenado para conocerse las escrituras hebreas de rabo a cabo. Y lo que está comunicando aquí es lo mismo que leemos en Primera de Pedro 1:15, cuando dice, así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Pero el problema que tenemos es que nosotros definimos la santidad de una manera muy estrecha. Y necesitamos saber que de la misma manera que nosotros somos santificados al apartarnos de la inmoralidad, también necesitamos ser santificados apartándonos de los que, haciéndose llamar cristianos, rechazan el evangelio completo de salvación e insisten en añadir su propia moralidad. El texto es claro: salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No podemos darnos el lujo de ignorar los verdaderos enemigos de la fe. Como dice una vez más Ken Hughes,
Corporativamente para la iglesia, su mayor peligro es interno. Imaginarse cualquier otra cosa es asumir que no necesitamos las lecciones que nos da la historia de la iglesia. Ciertamente no somos mejores que otros que fueron seducidos por líderes errantes. Aquí la aplicación es simple y severa a la vez. Nosotros no nos podemos dormir. No podemos permitir que los que se oponen al evangelio, por más decentes y por más talentosos que parezcan ser, no podemos permitir que esas personas lleguen a posiciones de liderato dentro de la iglesia. Y de la misma manera que lo hace Pablo al comenzar el capítulo 7, nosotros también debemos adoptar la resolución con la que Pablo termina el pasaje de hoy. Dice así: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como acabo de decir, Dios desea que nos apartemos de toda influencia dañina. Dios desea que nos apartemos de las personas que nos quieren seducir a la inmoralidad. Y también que nos apartemos de las personas que nos quieren seducir a creer un falso evangelio. Tristemente todos estamos bajo ese riesgo. Y es por eso que es necesario que busquemos comprender qué es exactamente lo que nos lleva a tomar esas decisiones. ¿Por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué caemos bajo la influencia de personas que nos quieren apartar de un evangelio sano? ¿Por qué encontramos la tentación del poder y de la religiosidad como algo tan seductor? ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros estamos buscando justificar nuestra existencia. Eso a menudo nos lleva a cometer el error de buscar nuestra identidad y buscar nuestro significado fuera de la identidad que Dios ya nos ha dado en Cristo. Prácticamente le estamos diciendo a Dios: yo sé que me adoptaste como hijo, sé que me has adoptado como hija, pero eso no es suficiente para mí. Cuando nosotros hacemos eso, a Dios no le da nada de gracia. De hecho, Él lo toma muy en serio. Dios dice a través de su profeta en Jeremías 2:12 y 13: espántense, oh cielos, por esto y tiemblen. Queden en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Nuestros corazones son seducidos por la promesa de prosperidad, pero si nosotros le pertenecemos a Dios en verdad, nosotros vamos a aprender por cabeza propia que la promesa de la prosperidad no es una mentira, no nos va a satisfacer. Vamos a encontrar que la prosperidad y vamos a encontrar que el poder son cisternas agrietadas que no retienen agua. Nuestros corazones también son seducidos por la posibilidad de ganarnos la salvación a través de nuestros propios esfuerzos y por el compañerismo con otras personas de esa persuasión. Pero si nosotros en verdad le pertenecemos a Dios, vamos a aprender por cabeza propia que poner nuestra confianza en nuestra fuerza moral va a hacer personas arrogantes cuando nos vaya bien y va a aplastar nuestras almas de vergüenza cuando nos vaya mal. Vamos a encontrar que el orgullo espiritual y que la aprobación de los religiosos son cisternas agrietadas que no retienen agua. Cuando ponemos nuestra confianza en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros a través de su vida, a través de su sufrimiento, a través de su muerte, a través de su resurrección y a través de su ascensión, todo eso nos protege de caer bajo la influencia de incrédulos y que terminemos siendo arrastrados por el mundo. Por eso quiero preguntarle, ¿dónde está tu esperanza? ¿Has conocido a Jesús como Salvador, pero crees que no es suficiente? ¿Sientes que tienes que añadir una dosis de influencia y poder para poderte sentir seguro? ¿O sientes que lo que hizo Jesús por ti en la cruz
no es suficiente para tu salvación y tienes que suplementar la obra de Dios con tu propia moralidad como si fuera contrabando. Nosotros hacemos esas cosas porque en el fondo de nuestros corazones sabemos que hemos pecado en contra de un Dios perfecto y que estamos endeudados con Él. Pero también es necesario saber que ningún ser humano tiene la capacidad de reconciliarse con Dios a través de sus logros o sus esfuerzos. Si usted reconoce esta verdad, este es el primer paso hacia la libertad. Porque solo entonces nos ponemos en la posición de recibir la transacción que Dios hizo por nosotros unilateralmente, antes de que nosotros estuviéramos interesados en eso. Una transacción que nos envuelve a nosotros y al único que nunca pecó, a Jesús. Y esa transacción la podemos ver en 2 Corintios 5:21, donde dice que al que no conoció pecado, hablando de Jesús, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Será posible? ¿Será posible que lo único que hay que hacer para reconciliarnos con Dios es creer y confiar? Absolutamente. Por eso quiero terminar este tiempo leyendo otra vez esta exhortación en el Salmo 115, versos 9 al 11. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Señor, la habilidad de poner nuestra confianza en ti no es algo que nace dentro de nosotros, Señor. Eso es algo que solo tú nos puedes dar. Por eso te ruego que tú concedas a todos los que están oyendo esta transmisión el regalo de la fe, el regalo del arrepentimiento. Señor, ayúdanos a permanecer alertas para rechazar toda influencia que nos lleve a cavar cisternas rotas que nos retienen agua. Llévanos, Señor, a confiar solo en ti. Tú eres nuestra ayuda y nuestro escudo, Señor. Y declaramos, Señor, mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Que así sea. Amén.